responsables. Ese es el título del mensaje de hoy, responsables. Los que estuvieron hace 8 días, gloria a Dios, sabemos que tenemos que estar como atentos. Y si estamos atentos, tenemos que ser responsables. Para los hermanos, las hermanas, los amigos que nos visitan y que no saben de qué estamos hablando, tenemos una bendición, y es que contamos con la tecnología hoy en día a nuestro favor, y tenemos una página de Facebook y un canal de YouTube donde usted puede encontrar las predicaciones y puede decir, ya sé de qué estaba hablando el pastor hace 8 días. Pero eso no quiere decir que no va a estar conectado, sino que venimos con una serie de mensajes en torno al libro de Hebreos, y ya hemos llegado al capítulo 13, y ahí nos vamos a detener el día de hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 1. ¿Todo lo tienen? Amén. Versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Atentos, fue el mensaje de hace 8 días. Y entonces, como tenemos que estar atentos, hoy el Señor nos está dando una enseñanza muy puntual ya en este primer versículo. ¿Qué quiere decir la palabra permanecer? Algo que se mantiene, ¿qué? Constante, algo que está ahí. Y el Señor dice: permanezca el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Es el amor entre hermanos. El amor entre familia, el amor entre personas que tienen un mismo sentir en común, que es Cristo Jesús. Permanezca en nosotros el amor fraternal. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no cambia. El Señor Jesucristo permanece fiel. Él permanece y ha permanecido y seguirá permaneciendo. Su amor es perfecto, es eterno. Aunque nosotros queremos sentirnos amados, no hay manera de que Dios nos ame más de lo que ya nos ama, porque su amor es eternamente perfecto. Pero tampoco hay manera que nos ame menos. Su amor es constante, permanece. Entonces el Señor nos está diciendo, si hemos venido entendiendo todo lo que Dios ha hablado a nosotros a través de estos meses, el Señor dice, bueno, entonces síganse amando unos a otros como hermanos. Mantengan una constante en el amor, porque muchas veces nosotros queremos que Dios sea fiel en su amor con nosotros, pero nosotros somos inconstantes en nuestro amor, y ni siquiera está diciéndolo en nuestro amor hacia Él, en nuestro amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no le vemos si no somos capaces de amar al hermano que sí vemos? Entonces, en nuestro amor a Dios está estrechamente ligado a la capacidad que nosotros tenemos de amarnos entre nosotros como hermanos. Amén. Por eso el cristianismo, y aunque suene muy repetitivo de mi parte, y casi que molesto a veces, y muy cansón, diría yo, si yo me estuviera escuchando tanto como ustedes me han escuchado. Pero, mis hermanos, por eso el cristianismo, o la vida del seguidor de Cristo, del discípulo cristiano, del discípulo de Cristo, no es una vida solitaria ni apartada. La vida cristiana es una vida en comunidad. Porque no podemos vivir un cristianismo aislados. Eso ya lo probaron hace muchos años, cientos de años atrás. Muchos probaron irse a monasterios y allá apartarse y creer que iban a encontrar un grado mayor de santidad, porque permanecían años solos y permanecían allá. Y saben que muchos de esos hombres que lograron hacer el experimento salieron convencidos de que no encontraron esa plenitud. Porque no hay forma de que nosotros experimentemos la gracia transformadora de Dios, sino cuando estamos ¿en qué? En comunidad. Cuando podemos tener la oportunidad de perdonar al hermano que me ofendió. Solitos, apartados, por allá en un refugio, por allá metidos en una burbuja, nadie lo va a ofender. Pero tampoco no va a poder perdonar a nadie. Pero tampoco va a tener la oportunidad de amar y de ser ¿qué? Y también de ser perdonado. Porque lo que pasa en nuestras vidas como seres humanos es que siempre somos pobrecito yo. A mí me ofendieron,
A mí me dijeron. Pero ¿qué pasa cuando el asunto es al revés? Cuando es usted el que ofende, cuando es usted el que lastima, cuando es usted el que incomoda, cuando es usted que se le salen esos comentarios que no deberían salirse. Entonces, así como tenemos la capacidad de perdonar al que nos ofende, también tenemos la capacidad de ser perdonados y el privilegio y el gozo de que nos perdonen y reconocer que también fallamos, que también nos equivocamos y que yo también merezco esa gracia del hermano, esa gracia de la hermana. Y entonces en ese amor es que conocemos más el amor de Dios. Porque solamente es en el amor de la comunidad espiritual, de hermanos en la fe, donde el amor de Dios se viene a posar para que uno diga, oiga, yo no sé cómo pude perdonar a ese hermano, yo no sé cómo pude perdonar a esa hermana, yo no sé cómo pude perdonar al pastor, yo no sé cómo pude perdonarlos, y yo no sé cómo pudimos amarnos tanto. Pues la conclusión o la respuesta es simple, porque el amor de Dios estaba en medio de nosotros. Entonces el Señor aquí en el primer versículo de Hebreos capítulo 13 dice, manténganse, permanezcan, sean constantes, sigan amándose unos a otros como hermanos. Si ustedes tienen la versión Reina Valera del 60, es como Biblia, se va a dar cuenta que en esa versión hay un título que tiene esa versión antes. ¿Y qué dice? Deberes cristianos, responsabilidades cristianas. Y como el sermón de hoy se llama responsabilidades, ¿cuál sería nuestra primera responsabilidad? Mantenernos, permanecer en un amor fraternal, amarnos los unos a los otros. Qué interesante es eso. Pero ¿cómo se ama al hermano que nunca se deja amar? ¿O cómo se ama a la persona que se resiste a ser amada? Entonces tenemos que decir, Señor, ayúdanos a entender que tú estás en medio de nosotros y que eres tú el que va a limar nuestras asperezas. El libro de Proverbios dice que hierro con hierro se acusa. Mis hermanos, una lima con otra lima, ambas de tanto dar se van a quedar lisitas. Para que esas bancas de madera en las que ustedes están sentados tengan esa textura finita, que no se le meten astillas y nada, fue porque primero le pasaron unas lijas y les limaron todas las asperezas. Y saben, mis hermanos, que cuando Dios hace una obra transformadora en nosotros, Dios no envía un videovino, un ángel o una proyección o una luz mágica para que usted quede perfecto. ¡Ay, ya vino la luz sobre mí, quedé perfecto! No, Dios te pone en comunidad. Y Dios te pone a que nos rocemos aquí entre todos. Y las lijas entre nosotros empiezan a pulirnos. Y el carácter de ese pastor que no me agrada es lima para usted. Y el hermano y la hermana y esto con el lima para nuestro carácter. Y entonces Dios empieza a pulirnos a todos. No es algo mágico. Muchos quieren una vida sobrenatural, espiritual, donde no tienen que hacer nada sino sentarse como en una especie de estado mediático ahí y esperar que mágicamente Dios le dé paciencia, mágicamente Dios le dé amor, mágicamente Dios le ayude a ser constante, mágicamente tenga dones y talentos, y resulta que así no funciona. Resulta que Dios nos pone en comunidad. Y Dios nos pone a compartir con los hermanos. Y Dios nos pone a estar ahí. Y Dios nos pone a escuchar. Y Dios nos pone a aprender a guardar silencio, a aprender a hablar con sabiduría, a ser prudentes, a perdonar, a pedir perdón. Y entonces en ese accionar es que Dios sí está haciendo esa obra. Y el que quiere paciencia, Dios lo pone en situaciones donde va a tener que aprender a ser ¿qué? Paciente. Y el que quiere amar, pues Dios le va a poner a alguien bien difícil para amar, para que usted diga, ay Señor, dame, porque yo solito no puedo. En mis manos estuviera, ya lo tenía ahorcado como un pescuezo de gallina. Pero en tu poder, Señor, voy a aprender a amar a esta hermana. Voy a aprender a amar a esta hermana. Entonces Dios dice, permanezcan, sigan ahí. Un deber, una responsabilidad del cristiano es mantenerse, permanecer en el amor fraternal los unos con los otros. Y eso no se logra aisladitos. Es muy difícil, mis hermanos.
Ay, yo como quiero a mi familia, yo no puedo salir de mi familia, yo todo el tiempo me la paso con mi familia. Gloria a Dios, ame a su familia, esa es una responsabilidad. Claro que sí, mis hermanos. Pero dice la palabra, ¿qué de extraordinario tiene? ¿Qué cosa tan impresionante hace cuando usted ama solamente a los que lo aman? ¿No? ¿Dónde está el valor agregado de eso? ¿Dónde está el esfuerzo? En amar a nuestros enemigos. En amar al que no me cae tan bien, en amar al que de pronto me ha pisado el callo, en amar y entonces, si podemos amar aún a nuestros enemigos, ¿cómo no nos vamos a amar entre hermanos en la fe? ¿Amén? Se supone que como hermanos en la fe pues no somos enemigos, pero si Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos, pues entonces va a ser un poco más fácil amarnos como hermanos en la fe. Esa es una responsabilidad. Y versículo 2 dice, no os olvidéis de ¿qué? De la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mis hermanos, la hospitalidad es la capacidad que tenemos nosotros de ser amables, de ser atentos. Tal vez en algún momento a alguien en su casa, tal vez en algún momento a alguien en la congregación. Hoy nos visitan personas, hoy están aquí, mis hermanos. Nuestro deber es predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, pero no por eso vamos a ser odiosos, no por eso no vamos a ser amables, no por eso no les vamos a atender con hospitalidad. La hospitalidad es la capacidad que nosotros tenemos de dar amor, de ser amables, de bendecir a otros. Y dice la palabra del Señor que aún hay gente que sin darse cuenta hospedaron a ¿qué? A ángeles. Entonces tenemos otra responsabilidad, tenemos que amarnos unos a otros, pero también ser amables, hospitalarios, saber bendecir, saber ayudar cuando Dios pone eso en nuestro camino. Versículo 3 dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Ahora, aquí hay que entender estos versículos que vamos a leer a continuación. Este versículo tiene un contexto muy específico. Lo voy a leer todo y luego lo voy a explicar. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En el contexto en que fue escrito esto, no era que se acordaran de los presos que estaban presos por ser ladrones, violadores, asesinos, no. Era que en el contexto en que estaba escrito Hebreos, los cristianos estaban siendo perseguidos. El pueblo de Dios estaba siendo perseguidos y los apresaban, no por haber robado un banco, no por haber hecho un delito real, sino por estar predicando el Evangelio. Los presos de los que está hablando aquí el escritor de Hebreos eran hermanos en la fe que por causa del Evangelio estaban privados de su libertad. Por causa del Evangelio estaban presos en algún lugar. Por causa del Evangelio muchos estaban siendo maltratados. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? Que Hebreos 11 nos hace un recorrido por todos esos hombres ejemplares y mujeres ejemplares que muchos inclusive fueron asesinados con espadas, cerrados, maltratados, apedreados. Aquí los viernes que hemos venido estudiando el discipulado de servicio, hemos visto la vida de Esteban, que en la lectura que llevamos los viernes ya está cerca de que nos muestre cómo él fue apedreado hasta la muerte por causa del Evangelio. Ahora, eso no quiere decir que Dios no nos esté diciendo piensen en la gente que esté presa, y si por delitos o por cualquier otra cosa. Lo que Dios nos está diciendo es tenemos que tener conciencia que así como nosotros hoy estamos acá libres, sentaditos en estas bancas, hay gente, hermanos en la fe, que podrían estar presos y no por haber cometido un delito. Cuando dice la palabra acordémonos de los presos como si estuvieran presos con ellos, principalmente nos está haciendo un llamado de atención de saber que hay lugares en el mundo donde por causa del Evangelio la gente es metida a una cárcel. Usted tal vez, yo sé que para muchos esto suena muy extraño porque aquí no lo vemos todavía, gracias al Señor. Pero hay países en este momento, hoy 2023, cerca del 2024, donde si alguien predica el Evangelio como lo estamos predicando acá, es metido en una cárcel y muchos son asesinados.
privados de su libertad por cargar una Biblia, por el simple hecho de tenerla en sus manos. Entonces el Señor nos está diciendo, bueno, ustedes no tienen la culpa, ustedes no están allá presos con ellos, pero piensen en sus oraciones, acuérdense de ellos como si ustedes también estuvieran allá, ¿qué? Presos. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Miren, mis hermanos, vivimos en la era de la tecnología, de las comunicaciones. Hoy nos enteramos en el teléfono. ¿Quién se iba a imaginar eso hace 30 años, que usted en el teléfono se enterara de lo que está pasando en China? Que usted con el teléfono se enterara que a alguien se le cayó el perrito y salió gracioso. Ay, eso no fue en Rusia. Y usted no sabía, y hoy en día en el teléfono usted se entera de muchas cosas. Pero a veces nosotros queremos obviar y como que tapar el sol con un dedo, sacarnos a la realidad de que no solamente están pasando cosas interesantes en el mundo en términos de deporte, de tecnología, de cantantes, de farándula, sino que también están pasando cosas en el mundo donde nosotros, nuestros hermanos en la fe, están siendo maltratados, están siendo encarcelados, están siendo privados de su libertad, están siendo asesinados por predicar el Evangelio. Y resulta que nosotros aquí tenemos la libertad de hacerlo y no lo hacemos. Y otros están sabiendo que si hablan los van a ejecutar, si hablan los van a encarcelar, y dicen, bueno, pues entonces vámonos de aquí es. Y predican y saben que lo que viene puede ser la muerte o puede ser la cárcel. Y obviamente usted dice, bueno, pero a mí no me tocó, pastor, yo no tengo la culpa. Pero nuestra responsabilidad es orar, acordarnos que existen esas personas, que hay hombres y mujeres que sí están hoy en día presos y maltratados por la causa del Evangelio. Y claro, si Dios nos permite aquí visitar una cárcel, visitar un lugar, un hospital, pues también, porque ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Solamente que le estoy explicando en el contexto de cómo fue escrito Hebreos. No estaba hablando de visiten los presos, acuérdense de los presos que robaron, que mataron, que hicieron cualquier cantidad de delitos. No, Él les está diciendo, oiga, acuérdense que ustedes están libres, pero otros no, por causa del Evangelio. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ya tenemos 3 responsabilidades: permanecer en el amor fraternal, no olvidar la hospitalidad, acordarnos de aquellos que están presos y maltratados por causa del Evangelio. Y bueno, aquí ya se pone más personal, todo eso parece chévere, ¿no? Hasta ahí nos dice, bueno, pastor, pues nos estamos aquí ricos en la iglesia, en comodidad. Bueno, pues echamos una oracioncita por los que están allá de pronto en otro país, presos y todo, pero ahora el Señor se nos va a meter a la casa. Se nos va a meter ahí directamente a nuestra casa. Y dice el versículo 4, honroso sean todos, ¿qué? El matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis hermanos, la fornicación y el adulterio, ya lo hemos hablado en muchos espacios, en los viernes del discipulado, en otros domingos, es la infidelidad, la traición que se hace a un pacto de bendición que ocurre cuando un hombre y una mujer están en el estado del matrimonio. Pero también el Señor nos llama a veces a la humanidad generación adúltera. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto, un nuevo pacto hecho con la sangre del Cordero, y también le somos, ¿qué? Infieles. Y entonces el Señor aquí nos está diciendo, mire, para que entienda el asunto, su matrimonio, su hogar, su relación matrimonial tiene que ser, ¿qué? Honroso. Y dice, y el lecho sin mancilla, manténganse fieles unos a otros. Un lecho sin mancilla quiere decir sin esa necesidad de estar diciendo, ¿será que de dónde vendrá? ¿Con quién estaría hablando? Déjeme ver su celular. No, porque voy a mirar su celular, es mi vida privada. Mira, le voy a decir algo aquí tanto a varones como a mujeres. Si usted se casó, si usted es casado o casada, si usted es esposo o esposa, usted no tiene vida privada. Nosotros como hombres tenemos una vida con esa mujer y ustedes como mujeres tienen una vida con ese hombre. No hay tal.
Si quería tener una vida tan privada y tan oculta, pues no se hubiera casado. Y eso va para ambos, mis hermanos, mis hermanas. No estoy diciéndole solo a los hombres ni solo a las mujeres. Eso va para ambos. El que se casa, dice la palabra, que ese hombre y esa mujer son una sola carne, son uno delante de Dios. Ah, claro, tenemos personalidad, tenemos gustos, tenemos cosas que son individuales, pero no debe haber ¿qué? Ocultamientos secretos entre un hombre y una mujer que están casados bajo el vínculo y bajo la bendición de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Porque el mundo dice todo lo contrario. Tiene que respetar mi espacio. Pues su espacio le pertenece a su esposo o a su esposa también. ¿Sabe por qué? Porque aún su cuerpo, dice la palabra, que el cuerpo del hombre es de la mujer y el cuerpo de la mujer es del hombre cuando están bajo el vínculo del matrimonio. No hay secretos, no hay vidas extra privadas. Claro, usted no le deje coger su celular por allá a cualquier desconocido, pero su esposo y su esposa no tendrían por qué dudar de que tiene usted en el celular. Ahora, eso es solo un ejemplo. Muchos dirán, a mí que me mire el celular, yo soy más astuto. O yo soy más astuta. El asunto, mis hermanos, es que un lecho sin mancilla, un hogar sin mancilla, es un lugar sin sospechas, es un lugar sin desacuerdos, es un lugar donde el matrimonio es honroso, donde nadie está pensando, ¿será que hoy de dónde viene? ¿Será que con quién se está hablando? Donde la fornicación, el adulterio no es parte de ese hogar. Ahora, yo sé, mis hermanos, que todos tenemos un pasado y hay muchas personas en sus hogares que llegan a los pies del Señor cuando ya han ocurrido cosas, ya han pasado cosas, o aún en los caminos del Señor a veces se cometen errores, se cometen pecados, y ahí está el perdón restaurador de Dios. Amén. Si confiesas tu pecado y te apartas, el Señor es fiel y justo para perdonar. Pero tienes que mantener ese hogar honroso. Tienes que mantener ese hogar, porque al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Si un hombre ha perdonado a su esposa, si una mujer ha perdonado a su esposa, oiga, pues no sea irresponsable, no vaya entonces a decir, ya me perdonó una, me va a perdonar 2, 3 o 4. Al contrario, valore ese momento y esa oportunidad de amor y de perdón y de reconciliación. Entonces, con mayor razón debe ser ¿qué? Honroso el matrimonio. Pero dice la palabra, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. ¿A quiénes? A quienes no se arrepienten. A los quienes dicen, eso no tiene nada, eso todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no lo hace, mis hermanos. Y aunque todo el mundo lo hiciera, entonces si todo el mundo se va al infierno, ¿usted va detrás de él? Que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Porque cada día esta sociedad a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Cada día más la gente hace cosas que están en contra de Dios y usted dice, pero todo el mundo lo hace, pastor, no sea anticuado, no sea mojigato, no sea... No, que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Que todo el mundo lo haga, lo único que quiere decir es que cada vez hay más gente sin temor de Dios. Pero si usted lo tiene, pues tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Entonces el Señor dice, honroso sea todos el matrimonio y el lecho sí, mancilla. O sea que somos responsables de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra relación de pareja. Bueno, los solteros y las solteras digan, ¡fiu! Pero si Dios te tiene para tener un día un hogar, pues aprende desde ya. Desde ya piensa que cuando vayas a dar ese paso de fe y de obediencia y de decirle al Señor, Señor, me voy a unir a esta mujer o me voy a unir a este varón y quiero que tú seas el centro de mi hogar, entonces sepa que usted está diciendo, ya no voy a ser yo solo, voy a ser con ella, voy a ser con él y los dos seremos uno y no habrá un matrimonio deshonroso, no va a haber un matrimonio lleno de picardías, lleno de infidelidades, lleno de mancilla, sino que va a ser un hogar conforme al tuyo. Porque el Señor se comprometió con su iglesia y Él no es infiel. Ahora nosotros somos su iglesia, también tenemos que mantener nuestra relación con Él con fidelidad. Amén. Entonces miren, tenemos que ser responsables con nuestro hogar.
con nuestra relación de pareja, con nuestro matrimonio. Bueno, pastor, y las que somos solas, las que estamos abandonadas, las que ese bulto se fue, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, el Señor viene a ser ese pastor de su hogar, el Señor viene a ser ese esposo, el Señor viene a ser ese complemento, el Señor viene a hacer esa restauración para su vida. Lo único es que ahora sea de fiel al Señor. Hoy más duro todavía, porque ahora el Señor es el que está ahí dando cuidado a ese hogar. Y los que están totalmente solteras, bueno, ora al Señor y mantente íntegro delante de Dios, sea para lo que Dios tenga para tu futuro. Amén. Responsables. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Responsables en permanecer en el amor, responsables en la humildad, en la hospitalidad, en la amabilidad, responsables en tener en nuestras oraciones a aquellos que están privados y perseguidos por causa del Evangelio, responsables en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones de hogar, de pareja, responsables en nuestro corazón en no amar el dinero. Eso es lo que significa: sean vuestras costumbres sin avaricia. Quiere decir, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar. Eso no quiere decir que no vamos a ser responsables con el dinero. Eso no quiere decir que no vamos a esforzarnos, a ahorrar, a cuidar la bendición que Dios nos ha dado. El dinero no es el problema. ¿Aló? Esos dólares que tiene ahí en su bolsillo, en su billetera o en su cuenta de banco no son el problema. El problema es amarlos. Lo que Dios está diciendo, que tu costumbre de vida, tu estilo de vida sea sin avaricia. Una cosa es ser responsable con el dinero, una cosa es ser una persona organizada, cuidadosa de sus pertenencias, porque si usted también malgasta y daña todo y todo le vale gorro, pues tampoco va a prosperar muy rápido. Una cosa es ser responsable, pero otra cosa es amar el dinero. Otra cosa es vivir lleno de avaricia. Y escúchame esto, y yo sé que esto ya lo he predicado en otras oportunidades, en otros contextos, pero no piense que la gente que ama el dinero y los avariciosos son solo los ricos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay gente rica porque ha trabajado duro. Hablemos de los ricos honestos. Hay gente rica que ha trabajado duro, que ha sido esforzado, que ha cuidado sus finanzas, que ha bendecido la obra del Señor, que cree en el Señor Jesucristo, que sabe lo que es ser generoso y tiene dinero y no ama el dinero. Y hay gente, tal vez, muy arrancados, muy pobres, decimos en mi país, muy arrancados, pero medio cualquier cosita que tienen la aman más que cualquier otra cosa. El amor al dinero no quiere decir de la cantidad que tú tengas. El amor del dinero solamente es un estado del corazón, donde hay personas que todo se les vuelve dinero. No hay tiempo para la iglesia porque hay que estar haciendo dinero. No hay tiempo para la familia porque hay que estar haciendo dinero. No hay tiempo para nada porque hay que estar haciendo dinero. Y acumulan dinero. Lo inviertan bien, lo inviertan mal, lo gasten bien, lo gasten mal. Todo lo que hacen viven en función ¿de qué? Del dinero. Pero el Señor dice: nunca te fallaré, jamás te desampararé, jamás te abandonaré. Nuestra bendición no viene de la avaricia o del amor al dinero. Nuestra bendición viene de Dios. Amén. Y entonces dice el versículo 6, podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? La gente que ama el dinero, mis hermanos, no vive feliz. Pareciera, uy, tienen de todo, sí,
o puede que no, pero no viven feliz. Porque ¿saben cuál es el castigo para el que ama el dinero? Que nunca está tranquilo. Siempre está pensando que de alguna manera lo puede perder, que alguien se lo va a robar. No siente que nadie lo ama ni nadie la ama, porque siente que todo el mundo se acerca por interés. El que ama el dinero no vive feliz. Podrá tener, podrá acumular, pero no vive feliz. Pero el que ama al Señor, con poco o con mucho, vive feliz. El que ama al Señor, si Dios le da mucho, vive feliz. Y si Dios le da poco, vive feliz. Ahí el versículo no está diciendo que ama al Señor sin avaricia mientras sea pobre, ¿no? Ni mientras sea rico, no. Dice, contento con lo que tenga en el momento. Tal vez el 2000, vamos a poner una fecha cualquiera, el 2017 no fue un buen año. Tal vez ese año usted, uy, pastor, ese año, mire, yo los bolsillos hasta rotos, pastor, nada. Todo duro, pastor, ese año estuvo, pero estuve feliz, pastor. Dios estuvo ahí conmigo. Cuando me vi más que así, pastor, ahí el Señor vino a mi rescate y todo. Pero tal vez, digamos un año futuro, tal vez el 2028, ¡wow! Mis hermanos, Dios los sorprenda, le suben el sueldo, le aumentan los clientes, llegan bendiciones. Y usted dice, el pastor, no este año, Dios mío, el Señor cómo me ha bendecido. Mire el carro que me compré, mire la casa que me compré, mire todo, pero vivo feliz, Señor, porque sé lo que es no tener. Y sé lo que es tener sin amar el dinero y solamente amando a Dios. Porque mucha gente sabe por qué Dios no la prospera y no la bendice. Porque no saben tener. El día que tienen se enloquecen. Mientras no tienen son organizados y ay, doy Señor, y fieles con el Señor y bendicen y son generosos y todo. Y el día que de repente dice el Señor, va a probar a ver cómo está ese corazón, démosle harto dinero. Se enloqueció. Ya no supo qué hacer, malgastó, cambió los amigos, ya nadie le servía, ya la iglesia no le sirve, ya no necesita de Dios porque ya Dios le dio tanto, ya la iglesia no hace falta, ya ni siquiera es generoso porque antes daba porque le decía, bueno, hay echar $5, ¿qué importa? Pero de frente de pensar que va a tener que echar más porque está ganando más, dice, yo por allá no vuelvo. Y entonces su corazón, ¿qué? Revela la realidad. Que si amaba el dinero solo que no lo tenía. Esa es la realidad de mucha gente, que es avariciosa y si ama el dinero solo que no lo tiene. Solo es darle la oportunidad de que tenga algo para que se note. Ay, mire cómo se amaba el dinero. Entonces el Señor dice que vuestra costumbre, vuestro estilo de vida no sea amar el dinero, sino vivir contento con la bendición que Dios te va a dar. Todos los años no son iguales. Todos los años Dios, a veces hay años duros, hay años complicados, hay situaciones económicas que se viven a veces a nivel nacional o local, todo un país puede entrar en crisis y pues todo el mundo se siente apretado. O a veces sencillamente son malas decisiones que tomamos, un mal negocio, una mala información que tuvimos de algún empleo y cambiamos y resulta que las cosas nos apretamos, quedamos de aquí. Pero otras veces son buenos negocios, buenas decisiones. Pero en todo momento, ¿dónde debe estar nuestra confianza? En Dios. Es Dios el que bendice. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que cuando no tiene mucho dice, ay, yo soy fiel al Señor. ¿Por qué? Porque está interesado en que Dios le dé. Pero cuando Dios se le ha derramado en sobreabundancia, entonces ya no es tan fiel con el Señor. Ya no, porque ya siente que yo soy dueño de todo. Pero el Señor dice, séme fiel en lo poco y vamos a probar tu corazón en lo mucho. Amén. La vida continúa, mis hermanos. Todavía, mire, este año ya se va a acabar, pero empieza otro. Si este año no logró sus negocios, no logró económicamente lo que pensaba, bueno, tenemos otro año para intentarlo. Pero yo te digo y te doy un consejo para que seas responsable con tu propia vida. Intenta este año sin avaricia. Intente este año sin amor al dinero, sino componiendo toda su confianza en el Señor, diligente en sus ocupaciones, en sus trabajos, responsable, íntegro, claro que sí. Yo aquí no estoy predicando holgazanería, ni pereza, ni nada de eso. Lo único que estoy diciendo es, pon tu corazón en confianza en Dios y no en las riquezas.
que esas van y vienen. Esas tienen alas, mis hermanos. Usted un día tiene y mañana no tiene. Pero Dios permanece fiel. Amén. Y dice el versículo 7. ¿Lo saltamos o no lo leemos, hermano? Ustedes díganme. ¿Nos lo saltamos? Bueno, vamos a leerlo por los que no dijeron nada. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice la palabra del Señor: acuérdese de la gente, de los pastores que le predican la palabra de Dios, que le enseñan. Piensen en todo lo bueno que ha resultado de eso, tanto en la vida de ellos como en su vida, y entonces tomen ejemplo de su fe, mis hermanos. Me gustaría, ojalá, que yo no fuera hoy el que tuviera que predicar esto, que otra persona lo hubiera predicado, que usted sencillamente lo leyera, mis hermanos. Pero nosotros como pastores, o las personas que hemos sido llamados a esta labor tan importante y tan arriesgada, mis hermanos, debemos ser un ejemplo, no porque seamos superiores ni nada, hermano. Ustedes saben que yo no creo en eso. No hay super ungidos ni unos más ungidos que otros. Todos estamos al mismo nivel. Pero a algunos Dios nos ha dado una responsabilidad de predicar la palabra. Ahora lo que Dios está diciendo es: no tengan en poco esa palabra. Acuérdese de la palabra. Mire a ver si el pastor lo que predica tiene sentido, si lo cumple, su vida tiene sentido de lo que predica. Y no se ponga a decir: ay, yo quiero ser como el pastor. No. Ay, oiga, le toco el manto a ver si me pasa la unción. No, ya el Señor, ya lo ha entregado todo. Lo que usted tiene que decir es: voy a imitar el ejemplo de su fe. ¿Y cuál es la fe? Ponerla en Cristo Jesús. Poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Si yo en estos casi 6 años que ya voy a cumplir acá, le he dado ejemplo de amar a Dios, no tiene que ser como yo, pero imite eso. Ame a Dios. Si yo como pastor le he dado ejemplo de que podemos servir al Señor con disciplina, con constancia, con entrega, con compromiso, alegrarnos en el gozo del Señor, usted no tiene que ser como yo, ni tiene que pensar en todo como yo, ni usted tiene que tocarme para que le transmita nada, mis hermanos. Usted lo único que puede hacer es decir: yo quiero también imitar ese grado de fe. Todos estamos en el mismo barco, mis hermanos. Pero el Señor lo dice, es una responsabilidad. Porque a mí Dios me va a pedir cuentas de lo que yo hago como pastor. Pero a usted Dios le va a pedir cuentas de lo que escuchó de este pastor. Entonces todos somos responsables. Yo no estoy exento de responsabilidad, pero usted tampoco. Todos somos responsables. Y ahí dice la palabra: acuérdese de la palabra que les enseñaron, y mire cuál es el resultado, e imite ¿qué? Su fe. No dice que me imiten otras cosas. Es que al pastor no le gusta este deporte sino este. No tiene que imitarme en eso. Es que el pastor no se pone corbata. No, tampoco tiene que imitarme en eso. Si usted se la quiere poner, póngase. Pero imite mi fe. Imite la fe que usted vea consistente en amar a Dios, en responsabilizarnos con Dios. Amén. Versículo 8, que es nuestro versículo de memorizar. ¿Por qué Dios nos está diciendo todo esto? Porque dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir que si los que somos, o en este caso yo, que soy el pastor acá local, visible de esta congregación, predico la palabra del Señor como lo estoy haciendo, confiando en que lo estamos haciendo conforme a como está escrita, entonces yo no les estoy diciendo algo que no sea algo que Dios ha sido siempre. Dios siempre ha sido responsable. Dios siempre ha procurado el amor entre hermanos. Cuando Dios creó la humanidad, la creó para que fueran uno con Dios, para que nos amáramos, para que fuéramos a imagen y semejanza de Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no nos creó para que fueran un matrimonio deshonroso, sino que fueran un matrimonio honroso. Cuando Dios permitió que la creación se levantara, Dios la creó para que se amaran los unos a los otros, para que vivieran en comunidad. Dios no ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero Dios no. La sociedad cambia. La sociedad dice: eso ya pasó de moda. Pero la palabra de Dios no pasa de moda, mis hermanos.
La palabra de Dios es Dios hablándonos, es Jesucristo hecho carne en nosotros, es la voz audible de Dios. La palabra de Dios, si Dios no cambia, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y esta palabra no cambia. Si esta palabra nos dice algo, sirve para hoy, sirve para mañana y sirvió en el pasado. No hay que modificarla. El mundo la quiere modificar porque el mundo se vuelve cada vez más corrupto. Pero Dios es el mismo. Entonces dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Si Dios no cambia, entonces nosotros tenemos que mantenernos fieles y firmes a su palabra. Y lo que no debemos es dejarnos cautivar por ideas extrañas. Hoy en día se dicen muchas cosas raras, mis hermanos. Y lo triste para los que predicamos el mensaje del Evangelio es que uno se puede desgastar aquí todo un año predicándole la palabra del Señor. Y de repente alguien resulta que vio un video de 3 minutos de que resulta que los extraterrestres, o resulta que ¿será verdad? Yo como que voy a creer eso. Que Jesús se apareció allá en tal país y que ya está ahí y que está haciendo. Y eso sí le creen, hermano. Pero es que está en internet, pastor. Pues es que ahí también salen mentiras. Pero no está en la palabra. La palabra del Señor no miente. Y ella dice que no se sabe el día ni la hora. Y la palabra del Señor es la que nos está diciendo: no se dejen llevar de doctrinas extrañas, de cosas que no aportan a la vida espiritual, a la vida de Dios. Y Él está diciendo más bien que su fortaleza espiritual provenga de la gracia que Dios ha derramado en nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad también? Mantenernos fieles a la palabra que hemos sido enseñados. Por eso, antes de decir esto, el Señor primero dijo: verifique, vea la palabra que se le ha predicado. Yo aquí nunca le digo a nadie que no me puede llamar aparte, o llamar y decir: pastor, lo que predicó hoy como que yo no le entendí, como que usted como que de pronto dijo esto y esto. ¿Cuándo le he dicho a alguien no me llame, no me cuestione? No, al contrario. Si usted escucha un mensaje y algo no le quedó bien y le genera algún pensamiento, con mucho gusto hábleme. Nos sentamos y si yo me equivoqué lo corregimos y les pido perdón aquí delante de todos. No hay nadie infalible en mí, pero en Dios sí. Dios sí es infalible y su palabra no cambia, no miente. Entonces nosotros lo que tenemos es que aprobar, decir: Señor, venga a ver qué es lo que se me ha predicado. Y no se deje llevar por doctrinas extrañas, cosas que a veces quieren quitarle el primer lugar a Dios. Personas, y mi hermano, vivimos en tiempos donde hay muchas llamadas iglesias, llamados lugares de oración donde el Dios no es Jesucristo, el Dios es el pastor. El Dios es el que se para ahí adelante, casi que le besan los pies, le besan las uñas, le besan las manos. El super ungido, el super profeta, el super apóstol, eso no existe, mis hermanos. Aquí el único super es Cristo. Él es el único. Todos los demás estamos, pero tenemos que cumplir una responsabilidad. Yo estoy cumpliendo la mía, usted también tiene que cumplir la suya. No venimos a ser espectadores. Esto no es un show, esto es un día de celebración donde hemos nosotros hablado y ahora estamos escuchando la voz de Dios. Versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mira, hermanos, bajo el sistema antiguo, dice la palabra del Señor, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo, al lugar del sacrificio, como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales no se los comían. Los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento como un holocausto. Nadie sacaba provecho de eso.
Y entonces el Señor Jesucristo vino al mundo a hacer el máximo sacrificio, el perfecto sacrificio, del cual también nadie podía comer, ni nadie se podía beneficiar dentro del templo. ¿En dónde fue el sacrificio? Fuera del templo. En una cruz, en un lugar donde fuera visible para todo el mundo y donde su sangre fuera derramada hasta la última gota, para que todo el mundo viera que el sacrificio de Dios sí podía beneficiar a cualquiera. Y el Señor dice que de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran todo un ritual. La gente, para sentirse perdonada por sus pecados, tenía que esperar un año al sumo sacerdote, una preparación, unos animales específicos según las características del pecado o de la condición que estaba pasando. Tenían que esperar que se hiciera el sacrificio, se derramara la sangre y luego quemar eso y ver qué había pasado con el sumo sacerdote para decir, ay, como que ya. Y todo eso ocurría en el templo. Sin embargo, los animales sobrantes los quemaban afuera del templo. El Señor todo su sacrificio lo hizo fuera del templo, a los ojos y a la mirada de todos, de los que creían y de los que no creían, de los que le habían seguido y de los que no le habían seguido, de los que gritaban crucifíquele y de los que lloraban porque lo estaban crucificando, de los que se vieron bendecidos por sus milagros y de los que no creyeron en Él, de los que comieron de los panes y de los peces, de los que en algún momento querían hacerlo rey, pero luego dijeron este no y gritaban crucifíquelo. El Señor se hizo visible fuera del templo para todos. Él llevó su sufrimiento, su sacrificio fuera del templo. Y luego nos dice el versículo 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros y de lo que tenemos que ser responsables, escúchame iglesia, es que tu sacrificio no es aquí. Tu sacrificio no es venir al culto. Tu sacrificio no es venir aquí a las 10:30, a la media hora de oración. Ese no es tu sacrificio. Eso es un privilegio. Venir el domingo o un día entre semana a la iglesia es un privilegio, no es un sacrificio. Tu sacrificio no es escucharme a mí, y si es mucho sacrificio, hermano, sorry. Pero tu sacrificio no es escuchar al pastor. Tu sacrificio no es venir aquí. Tu sacrificio es salir del templo, fuera del templo, y mostrar la virtud de Cristo en tu vida. Decirle no al pecado, ser diferente al mundo. Allá es el sacrificio, donde otros tal vez te van a seguir, pero otros te van a juzgar. Donde otros tal vez van a decir, oiga, ese joven es un joven íntegro, esa jovencita es una jovencita íntegra. ¿Cómo me cae de mal o cómo me cae de bien? Otros van a decir, yo quiero ser como usted. ¿Qué tiene usted? Porque es que yo la veo a usted en su trabajo y usted es una persona diferente. Yo la veo a usted y en medio de todos sus problemas usted siempre tiene fe, siempre tiene una palabra de ánimo, siempre tiene. Y usted va a llevar ese sacrificio, esa vida, esa entrega, donde usted ha muerto a su yo y se ha sacrificado en vida para vivir la vida de Cristo. Afuera, no acá. Acá en la iglesia, acá en el templo, no es el sacrificio. Acá venimos a refugiarnos en el Señor, aquí venimos a adorarle, aquí venimos a exaltarle, aquí venimos a capacitarnos, aquí venimos a recibir esa nueva fuerza, ese nuevo impulso para salir. Amén. Y llevar el sacrificio de Cristo a donde nosotros estemos. Allá en tu trabajo, sé el más correcto, sé el más íntegro, sé el más honesto, sé el más puntual. Allá en tu escuela, sé el joven, sé la jovencita que realmente hace las cosas con excelencia, que busca siempre mostrar a Dios en todo lo que hace. No te rías de esos chistes verdes, no te complazcas cuando menosprecian a otros, no te sumes a los que lastiman a otros. Allá es el sacrificio donde renuncias
a vivir a esa vida que todo el mundo tiene acostumbrado y vives la vida de Cristo. Y créeme que ese sacrificio no es tan grande. Porque dice la palabra del Señor que llevemos su cruz, que llevemos su yugo, que es liviano. Pesa más el pecado. Es más duro de cargar una vida de pecado, una vida de inmoralidad. ¿Y por qué hoy estamos predicando todo esto, mis hermanos? Porque estamos cerrando ya todo esto de la responsabilidad y los deberes cristianos que nos dice Hebreos. Pero porque también estamos cerrando con esta época de Navidad, mis hermanos, donde a veces queremos venir a la iglesia y acá como que este es el sacrificio, ¿no? Voy a ir a la iglesia. Sí, hay que hacerlo. Toca. Porque... Pero allá afuera se nos olvida que tenemos un Dios. Allá afuera seguimos viviendo a nuestra manera. Allá afuera seguimos irrespetando, calumniando, chismeando, murmurando, criticando, odiando. No damos ejemplo de lo que somos como cristianos, no le predicamos a nadie, no le bendecimos a nadie, no ayudamos a nadie. Y allá afuera es todo lo contrario, allá es donde debemos hacer todo eso. Acá ven que tal como vienes, tal vez cansado, cargado, y más bien descansa aquí en el Señor. Acá no tienes que hacer ningún sacrificio. Si para ti es un sacrificio arrodillarte, no te arrodilles. Si para ti es un sacrificio levantar las manos, no las levantes. Si para ti es un sacrificio orar, pues entonces no ores. ¿Quién pierde? ¿Tú? ¿Usted? El sacrificio no está acá. Venir 1 hora, 2 horas acá no es ningún sacrificio, es un privilegio, es una bendición, es un regalo que muchos no tienen porque están presos, porque están cautivos. El sacrificio es vivir la vida que Cristo te ha dado y lo que has entendido de Cristo allá afuera. El sacrificio puede ser predicarle a otros y que ellos ya no te vayan a dar el saludo. El sacrificio puede ser predicarle al compañero de trabajo que antes hacían las tranzas por debajo y ya no las vas a hacer y que ya no te vuelva a incluir. El sacrificio puede ser que esos amigotes de pronto ya no te vuelvan a hablar. Pero otros escucharán, otros verán. A Cristo unos lo tildaban de loco, de mentiroso, pero otros creyeron en Él, y aquí estamos nosotros creyendo en Él. El sacrificio no es en la iglesia, mis hermanos. Acá nos refugiamos, acá nos preparamos, acá nos levantamos, acá nos animamos, acá nos amamos los unos a los otros, acá nos capacitamos para salir. Pero dice la palabra del Señor Jesucristo en Romanos, dice: no se acostumbren a ese mundo. No se acostumbren al sistema de este mundo, sino más bien que preséntense como un sacrificio vivo, santo, grato, agradable delante de Dios. Y ese va a ser su culto racional. Ese va a ser su verdadero sacrificio. Porque no podemos pretender venir aquí y tener aquí una actitud piadosa y sacrificial y darnos aquí golpes de pecho si afuera seguimos chismeando, murmurando, lastimando, odiando, con resentimiento, llegando incumplidos al trabajo, contestándole mal a los padres, tratando mal a la esposa, tratando mal al esposo, y respetando los trabajos, y respetando los hogares, lastimando a los compañeros. Allá el sacrificio es morir a todo eso y mostrar a Cristo en tu vida. Acá no. El lugar del sacrificio ya no es acá. Miren, no hay reguero de sangre, no hay animales, no hay nada. El lugar del sacrificio es allá, donde mueres a tu yo, mueres a tu carne, sacrificas tu individualidad, tu egoísmo, tu arrogancia, tu soberbia, tu orgullo, tu altivez, y dice: Señor, aquí muero yo para que tú vivas. Aquí ya no soy yo, aquí eres tú. Que no lo vean a usted en el trabajo, que vean a Cristo. Que no lo vean a usted en el estudio, en el colegio, en la universidad, en la escuela, que vean a Cristo. Aún dentro de tu hogar, que no te vean a ti, que vean a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor dice: salgamos pues.
A Él, a Cristo. Cristo no está encerrado en un templo, mis hermanos. No nos dejamos de congregar porque necesitamos la palabra de vida, porque necesitamos amarnos y necesitamos seguirle diciendo al Señor: aquí estamos, capacítanos, transfórmanos, ayúdanos, queremos servirte. Amén. Pero Cristo no está aquí encerrado en estas cuatro paredes. El Señor Jesucristo nos necesita a nosotros afuera, mostrando que somos de Él, mostrando que somos sus hijos, mostrando que amamos, mostrando que podemos marcar la diferencia. El Señor te necesita en tu propio hogar, siendo diferente. Sé el padre que no fuiste, sé la madre que no fuiste, sé el padre que no tuviste, sé la madre que no tuviste. Sé el esposo que tal vez no has sido, sé la esposa que tal vez no has sido. Sé el hijo que tal vez quisieras ser. Nunca somos lo suficientemente buenos hijos, mis hermanos, pero intentémoslo. Sé el empleado que no ha sido tal vez. Si ha sido bueno, pues sé mejor. Sé el compañero de escuela, de universidad, diferente. No el que se burla del que se cae. No el que se ríe de la persona que está lastimada. A nadie le gusta el bullying, ¿verdad? Pero recibirlo, pero hacerlo sí. Tener el sacrificio de Dios allá afuera es realmente dejar de ser tanto nosotros y ser parte del reino de Dios allá afuera. Amén. Ser parte de la iglesia. Por eso, si algo vamos a cambiar como iglesia aquí nosotros, y vamos a terminar este 2023 para el 2024, es que vamos a dejar de pensar que venir a la iglesia es un sacrificio. Sácate eso de la cabeza en el nombre del Señor Jesucristo. Venir a la congregación no es un sacrificio. Claro que sí, a veces estamos cansados, con sueño. Claro que sí, a veces tenemos problemas. Claro que sí, a veces estamos con cositas de salud. Claro que sí, pero al contrario, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿En dónde nos refugiaremos? Aquí el sacrificio no lo hacemos nosotros, ya el sacrificio lo hizo Cristo. Aquí al contrario, venimos a beneficiarnos de su gracia. Venimos a beneficiarnos de su amor. Venimos a reconocer que no somos nosotros solos, que somos parte de algo más grande. Y entonces salimos fuera del campamento, fuera del tabernáculo, fuera del templo, a mostrar el verdadero sacrificio que hizo Cristo. Salgamos. No te vuelvas religioso el domingo. Aquí el domingo y el resto de semana no te vuelvas religioso. Vive a Cristo. Cantábamos: Señor, gastaré mi vida en ti. Mi historia, pues tenga una historia con Cristo de lunes a sábado, no solo el domingo. Tu historia con Cristo no es 2 horas el domingo. Tu historia con Cristo es todos los días. Él no te desampara el martes por ser martes. Él no te da aire para respirar solo el domingo, ¿verdad? Él todos los días está contigo. Él todos los días te acompaña. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este mundo, mis hermanos, no es nuestro hogar permanente. Este mundo es temporal. ¿Amamos esta vida? Claro, es un regalo de Dios. ¿Valoramos lo que tenemos? Claro, no somos desagradecidos. ¿Cuidamos las bendiciones? Claro, porque le ha costado al Señor darnos todo su amor, toda su grandeza a través de ese sacrificio en la cruz. Pero este mundo no es para nosotros eternamente. Esperamos una morada eterna, una morada futura. Somos peregrinos en este mundo, mis hermanos. ¿Cómo vamos a dejar nuestro paso por este mundo? ¿Mostrando a Cristo o sin mostrar a Cristo? Versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio ¿de qué? De alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan ¿qué? Por medio de Jesús, mis hermanos, salgamos y que nuestro sacrificio continuo sea de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios. Amén.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor? Una vida de alabanza. Domingo, 3 de la tarde, ¿dónde viene? Ay, de la iglesia. Ay, ese pastor casi no acaba hoy. Lo invito el próximo domingo. Sí, va a querer venir. Va a querer con ese ánimo que usted le manifestó. Venir a la iglesia, mis hermanos, y vivir para el Señor no es un sacrificio. El sacrificio que le damos es que de alabanza. ¿De dónde viene? De la iglesia. Vengo bendecido, el Señor me habló, me dio duro y me pegó los lazos. Ese pastor tiró de todas las piedras y todas eran para mí. Gloria a Dios, porque voy a cambiar, voy a mejorar, voy a avanzar, voy a crecer, no voy a ser el mismo. Si esta semana no fui la persona que Dios se merecía, esta que viene sí lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque hemos entendido que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no depende de tu estado de ánimo. Dios no cambia porque hoy estés triste o alegre. Él es el mismo. Él es el mismo. Entonces dice, ofrezcamos a Él un sacrificio de alabanza. Que nuestros labios confiesen que le pertenecemos a Él, que somos de Él. Porque muchos ya se acostumbraron a estar sin comunidad, sin iglesia, sin vida cristiana. Dios está en todas partes, todos los caminos conducen a Dios. No, eso no es verdad. Solo Cristo conduce a Dios. Solo Cristo es el único camino al Padre y solo en Él hay salvación. Y el que ha prometido cumplirá, pero el que ha prometido también ha dicho, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces no vamos solamente a recibir sus promesas, sino vamos a ser responsables también con sus mandatos, con sus ordenanzas. Todo lo recibimos de Dios, las bendiciones, pero también las responsabilidades. Y dice, y no se olviden de hacer ¿qué? Bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? O sea que ¿cuál es nuestro sacrificio? Imaginen, dar alabanzas a Dios, hablar en el nombre del Señor Jesucristo, serle fiel, ser leal, y también ¿qué? Acordarnos de aquellas personas que están en necesidad. Tal vez no podemos solucionarle a todo el mundo, pero a alguien Dios pone en su camino. Dios le pone a alguien en su camino, Dios me pone a alguien en mi camino, Dios nos pone a alguien como iglesia. Ayer estuvimos sirviendo sin saber a quién iban a beneficiar esos mercados, pero ahí estuvimos haciéndolo. Tampoco tenemos que llevarnos la gloria ni saber a quién. Yo quiero saber para quién fue este mercado para Dios. No. Si usted va a bendecir, bendiga. Dios hace el que hace la obra y Él es el que llega. Y ya estamos cerca de terminar. Versículo 17. ¿Nos lo saltamos también? Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ay, pastor, pero porque usted está predicando. Venga y alguien lo lee. Alguien venga y léalo, para que no piense que es que porque soy yo el pastor es que estoy diciendo eso. Está ahí en la escritura. Eso está escrito antes de que yo naciera, mis hermanos. Yo no lo escribí. Pero ahí dice, mis hermanos, obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer, dice de una manera, obedezcan a sus pastores o líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Es duro, mis hermanos. Yo no me estoy quejando, pero el llamado al pastoreo, muchos lo anhelan, pero cuando ya lo tienen no saben qué hacer con él. Porque piensan que es pararse aquí y recibir cumplidos. Y eso no es el pastor. Pero como pastores hemos sido llamados a rendir cuentas por lo que les predicamos y por lo que hacemos con ustedes como iglesia. Pero la responsabilidad de la iglesia también es de entonces mantenerse de una manera correcta, en obediencia sana. Yo no le estoy mandando a usted. ¿A quién he mandado que vaya a mi casa y me lave los calzoncillos?
ni a mi esposa. No es peticiones personales, es que obedezcan a la palabra que se predica. Es que obedezcan a la consejería, a la responsabilidad espiritual que yo tengo con ustedes de predicarles la palabra con temor y temblor, y que se sujeten al proceso natural de Dios acá. No es hacer lo que el pastor quiera, es obedecer a la palabra que se predica. Y el problema con este versículo es que sí, desafortunadamente hay muchos falsos pastores que se han aprovechado de la gente, que han lastimado a la gente, que han irrespetado a la gente, que le han sacado todo a la gente, y que entonces pues la gente dice no se puede. Pero por eso este versículo llega después de todo lo que hemos leído. Ustedes pueden observar y darse cuenta si sí o no se les está predicando la palabra. ¿Por qué? ¿Porque solo la lee el domingo? No, porque también la lee entre semana. ¿Porque solo ora el domingo? No, porque también ora entre semana. Y entonces el Señor dice, bueno, pues ustedes si ya han entendido y han sabido llevar esa vida cristiana y son fieles al Señor, pues entonces obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, para que ellos también no vivan quejándose. Yo soy pastor y tengo que reunirme con otros pastores, y de verdad que a veces es triste, mis hermanos, pastores también lastimados, heridos, ofendidos. Y entonces se tienen que estar quejando, y eso no es provechoso para nadie, ni para los que reciben la palabra, ni para el que la da. Entonces dice la palabra, esto no que es, no es provechoso. Entonces el versículo 18, ¿qué es lo único que tienen que hacer, mis hermanos? Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. El que está escribiendo esto no estaba con ellos, por eso es una carta. Le dice, ore por nosotros, para que yo también. Había una petición, mis hermanos. La única responsabilidad y el único que yo como pastor aquí directamente les pido a ustedes como congregación es oren por mí, por mi familia. No tienen que hacer nada extraordinario, solamente orar por mí. ¿Usted quiere que yo le predique bien? Ore por mí. ¿Usted quiere que yo le dé buen testimonio? También ore por mí, porque usted cree que a mí el diablo no me tienta, también me tienta. ¿Usted cree que yo no tengo una carne también que se puede debilitar? También la tengo, mis hermanos. Entonces usted como iglesia también acuérdese del pastor, acuérdese de la familia del pastor. En su oración no le estoy pidiendo nada más, solamente que ore, porque usted viene a recibir la palabra que Dios me da a mí para la iglesia. Entonces ore, diga, Señor, hoy voy a ir a la iglesia, Señor. Acuérdate allá de ese Señor. Dale sabiduría, que nos predique bien, que no nos predique la palabra por ahí manoseada ni maltratada, que nos predique como es. ¿Usted cree que Dios, si ustedes ora así todos los días en su casa, usted cree que Dios no lo va a escuchar? Y entonces Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Pues si yo de pronto me le quiero por ahí como torcer, pues me va a enderezar, porque está escuchando ¿qué? Su oración, y no va a dejar que yo me tuerza. Yo soy responsable de ustedes, de darle cuentas al Señor de lo que predico, pero ustedes también son responsables de mí, de orar, no más, de orar. Y eso es lo que dice el Señor, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos que comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y yo como pastor en este lugar, casi que ni siquiera me gusta tanto usar el título, como siervo de Dios, yo también quiero hacerlo con integridad. Yo quiero mejorar cada día, mis hermanos. Yo no estoy satisfecho todo el tiempo diciendo ya lo hice perfecto, no, yo quiero mejorar. Quiero ser un mejor pastor para usted para el año que viene. Pero entonces esto es responsabilidad ¿de quién? De todos. Amén. Vivamos en unidad, mis hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Los hermanos que vinieron hoy, primera, segunda vez, disculpen si de pronto muchas cosas usted dice, pero yo hoy vine y salí regañado. No, es con amor, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Le va a servir hoy, le va a servir mañana, le va a servir aquí, le va a servir en otro lugar. Pero si Dios te ha puesto en este lugar, vivamos en unidad, mis hermanos. Vivamos en amor fraternal.
y vivamos responsablemente. Amén. Oremos al Señor.